Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodesh, nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos amados hermanos a este estudio bíblico, los levitas olvidados y el sustento del reino. Introducción. Shalom amada Keilah, congregación Eliyahu Shalom. Hoy queremos compartir un estudio necesario para traer luz, entendimiento y madurez espiritual a nuestras vidas. El propósito de esta enseñanza es abordar con total transparencia la diferencia que existe entre el diseño de Yahweh original para el reino y las estructuras creadas por hombres que lamentablemente manipulan la fe y las escrituras para su propio beneficio. Iniciamos este análisis profundo recordando un pasaje, un versículo muy triste de las escrituras que involucra a los levitas. En la historia bíblica, durante los días del profeta Nehemías, estos siervos, los levitas, llegaron a quedar en el completo olvido, porque a las personas del pueblo les dejó de importar el sostenimiento de aquellos cuya única heredad, cuya única herencia era Yahweh Elohim, tal como nos relata el libro de Nehemías, capítulo 13, versículos del 10 al 12. El relato histórico nos muestra con claridad que al enfriarse el corazón del pueblo y al descuidarse la obediencia, los encargados del servicio sagrado del templo, los levitas, de la música y de la instrucción de la Torá, tuvieron que abandonar el templo, el servicio. Se vieron obligados a huir a sus propios campos de cultivo para poder sembrar, trabajar la tierra y así sobrevivir físicamente. Es de suma importancia aclarar desde el principio que la finalidad de este mensaje, de este estudio bíblico, no es pedir dinero, ni recolectar fondos, ni nada similar. Hago este comentario de manera pública porque he notado que algunas personas se han sentido incómodas u ofendidas por el mensaje automático de Facebook que menciona la opción de suscripción mensual y el apoyo voluntario a la página. Queremos ser muy enfáticos en esto. Nuestra página, Eliyahu Shalom, yo como administrador jamás le escribirá a nadie por privado para pedirle dinero, ni para solicitar donaciones, ni usará mensajes persuasivos porque confiamos plenamente en la soberanía del Padre y en la guía libre del Ruach HaKodesh en cada creyente. Por eso vemos la urgencia de entender bíblicamente cómo se sostiene una obra, un ministerio, una Keilah bajo la instrucción correcta, bajo la Torá, para que nadie sea engañado y para que nadie tropiece por falta de conocimiento. En nuestro primer tema, la ofrenda voluntaria frente a la imposición religiosa. Para comprender el diseño de Yahweh Elohim debemos mirar las bases que el Creador estableció en la Torá. El sistema de apoyo estaba diseñado para mantener el equilibrio y la justicia social en la nación de Israel, asegurando que las viudas, los huérfanos, los extranjeros y la tribu de Leví, los levitas, tuvieran sustento. Otra vez, la tribu de Leví, genealogía por sangre, hermanos y los hijos de Aarón. Entonces, tal como se detalla en Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 al 29. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, la base de toda ayuda en el reino no opera como un impuesto obligatorio, sino como un acto puro de adoración, generosidad y agradecimiento, como nos enseña el emisario Shaul Pablo en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. La clave de todo dar radica en lo que cada uno propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Yahweh Elohim ama al dador alegre. En el diseño de nuestro Padre Celestial no existe espacio para la coacción, la imposición legalista, la manipulación psicológica o emocional, ni para prometer milagros o riquezas materiales a cambio de dinero. A Yahweh Elohim tú no lo compras con dinero. No se debe buscar el control de la congregación a través del miedo, a maldiciones inventadas por hombres, ni usando falsas promesas de prosperidad material como mercadería espiritual. Si el acto de dar no nace genuinamente del creyente, del corazón, impulsado por el amor a la verdad, esta ofrenda sencillamente no es aceptable ni agradable ante el Creador Yahweh Elohim Sabaoth. En nuestro siguiente tema, el ejemplo de Yahshua HaMashiach y Yohanan el Inmersor, que tú conoces como Juan el Bautista.
Para comprender cómo opera el sustento del reino fuera del contexto del templo físico, es fundamental entender que el sistema levítico antiguo tenía reglas muy estrictas que la misma Torá defendía y no permitía que cualquiera recibiera diezmos. Por un lado, tenemos el ejemplo perfecto de nuestro maestro Yahshua HaMashiach. Siendo de la tribu de Judá, él no tenía ningún derecho legal ni sacerdotal al diezmo según la Torá, tal como lo confirma más adelante el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 14, al decir que de la tribu de Judá nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Por lo tanto, su ministerio terrenal no se financió mediante la recaudación del templo. Otra vez, su ministerio en la tierra, cuando estuvo enseñando en la tierra, no se financió por la recaudación de diezmos en el templo, sino que se sostuvo por la ayuda completamente voluntaria de un grupo de personas, entre ellas varias mujeres, tal como lo registra el versículo de Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. María de Magdala y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, quienes con sus bienes, siendo sanadas, transformadas y movidas por el Ruach HaKodesh servían, apoyaban la obra del maestro con sus propios bienes y sus propios recursos. Por otro lado, encontramos la figura de Yohanan, el inmersor, hijo de Zacarías, conocido como Juan el Bautista. Siendo hijo de un Cohen de la clase de Abías, Yohanan tenía todo el derecho legal, familiar y hereditario de vivir de los diezmos dentro del templo, de vivir cómodamente. Sin embargo, él renunció voluntariamente a ese derecho y a esa comodidad. Se vistió de pelo de camello y se apartó al desierto para predicar con fuerza el mensaje de la Teshuvá. Regresa a Yahweh Elohim significa esto, el retorno a Yahweh, el arrepentimiento sincero. Con esta poderosa acción, Yohanan demostró que la verdadera obra de Yahweh Elohim no depende de estructuras religiosas corrompidas ni de la recaudación humana obligatoria. Con esto entramos a nuestro siguiente tema, la trampa de la autoridad de interpretación. Entonces, hoy en día existe una gran trampa en muchos liderazgos religiosos, aquellos que se dicen llamar pastores, rabinos, roe, profetas, etc. Cuando un grupo de líderes afirma que se debe guardar toda la ley bajo interpretaciones humanas, obligando a las personas a someterse a yugos legalistas, pero al mismo tiempo esos mismos líderes aceptan y exigen diezmos monetarios sin pertenecer a la tribu de Leví, sin ser descendientes de Aarón y sin la existencia de un templo activo con su altar en Jerusalén, caen en una contradicción gigantesca. Están quebrantando la misma Torá, la misma ley que dicen defender, usando la palabra de manera selectiva para validar su propia autoridad y mantener un control económico absoluto sobre la vida de los creyentes. El libro de Santiago capítulo 2 versículo 10 nos recuerda que cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto se hace culpable de transgresión de toda la ley. Por ende, exigir un derecho levítico sin ser levita es transgredir la instrucción, la Torá. Someterse a la interpretación de un hombre que usa la Torá para amarrar la economía de las familias y generar temor es, en última instancia, apagar la guía libre del Ruach HaKodesh, ser instruidos por el Ruach HaKodesh para sustituirlo por el control y el temor al hombre, al humano, al pastor. Siguiente tema, nuestra postura, libertad y responsabilidad. A diferencia de aquellos sistemas que usan las escrituras de manera conveniente para condicionar la fe del creyente a través del dinero, el modelo de nuestra comunidad, Eliyahu Shalom, es completamente transparente, claro y responsable. Iniciando con nuestra postura, en primer lugar, no pedimos diezmo. Entendemos perfectamente por las escrituras que no somos de la tribu de Leví. No somos Cohanim, sacerdotes del templo antiguo, y no operamos bajo el código civil o político de la antigua Jerusalén de hace 2000 años. Exigirlo en ese tiempo sería mentirle a la congregación.
En segundo lugar, aceptamos donaciones voluntarias. El link automático que aparece en los comentarios de nuestra plataforma no es un cobro ni una obligación para pertenecer a la Keilah. Es una herramienta tecnológica para aquellos que sienten en su corazón, por amor a la instrucción y de forma libre, el deseo de cooperar para que la palabra Kadosh, la palabra apartada, siga expandiéndose. Se hace por amor a la verdad, no por miedo a una maldición de hombres ni por manipulación. En tercer lugar, debemos recordar que la gran comisión es un deber de todos. Según Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, el mandamiento de hacer discípulos, enseñar a las naciones y llevar la palabra de vida no fue dado solamente a un líder o a un administrador de una página, sino a cada creyente redimido. Si una persona no siente en su corazón el deseo de apoyar económicamente esta obra, Eliyahu Shalom, está en toda su libertad de no hacerlo, pero tiene la responsabilidad directa ante el Padre Celestial Yahweh Elohim Sabaoth de llevar la palabra por sus propios medios, con sus propios recursos y con su propio tiempo. Nadie está exento de la misión de anunciar el reino, pero todos somos completamente libres en nuestra manera de dar. En conclusión, el sistema de guardar la ley a conveniencia para sostener imperios humanos o estructuras de poder es pura religión de la cual debemos huir, salir de Babilonia rápido. Por el contrario, el camino de Yeshua HaMashiach es liberación, es madurez y es orden, es dar con alegría, es sostener las obras con amor genuino, es salir de la confusión de Babilonia y predicar por mandato de Yeshua HaMashiach, nunca por recaudación humana. Amados hermanos, vamos a cerrar, a concluir nuestro estudio con oración, con tefilá. Abba Kadosh, Yahweh nuestro Elohim, te damos gracias en este momento por tu palabra de verdad que nos hace libres y nos limpia de toda confusión religiosa. Te pedimos que guardes el corazón de cada hermano de esta Keilah, Eliyahu Shalom, dándonos un Rúa, un espíritu, Rúa de sabiduría, de revelación para entender tus caminos. Que tu provisión nunca falte en los hogares de tus hijos y que todo lo que hagamos sea para exaltar tu nombre y no para enaltecer al hombre. Bendice a tu pueblo, líbranos de las trampas del enemigo y ayúdanos a permanecer firmes en tu instrucción, en tu Torah de amor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos con un corazón humilde en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Que el eterno Yahweh Elohim les bendiga, les guarde. Ponga sobre todos ustedes su shalom.